Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 11 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. El Señor seca el árbol verde y hace reverdecer al árbol seco. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, creció en Jerusalén, donde se formó para ser sacerdote del templo. Pero cuando ocurrió la catástrofe del exilio, el profeta fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín de Judá en el año 597 a.C. Ezequiel vivió en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv, cerca de la ciudad de Nippur, a orillas del río Quebar. 5 años más tarde, cuando él tenía 30 años, Dios lo llamó para que ejerciera como profeta en medio de los desterrados. Su misión duró unos 22 años hasta el año 570 a.C. Con la prisión y deportación del rey Joaquín a Babilonia, se asiste a la derrota del último descendiente de la dinastía de David. Este hecho sacude la fe de muchos judíos que tenían en su memoria la promesa hecha por Dios al rey David por medio del profeta Natán: «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Al contemplar que el rey Joaquín había sido arrastrado lejos de su tierra, como cuando un objeto es arrastrado por la corriente impetuosa de un río, los judíos se preguntaban si Dios se había olvidado de su promesa. El profeta Ezequiel utiliza una imagen de la naturaleza bastante conocida en la época para responder a esta pregunta. Así dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros. A la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco el árbol verde y reverdezco el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago». El profeta compara la dinastía de David con un cedro gigante que un leñador bárbaro y despiadado, es decir, el rey Nabucodonosor de Babilonia, ha truncado y desmembrado. Pero el Señor arrancará de las ramas más altas un cogollo insignificante y tierno y lo trasplantará en un alto monte en la tierra de Israel, es decir, en el monte Sión, en Jerusalén. Esta ramita frágil y casi sin vida crecerá hasta convertirse en un enorme cedro en el que anidarán todas las aves del cielo. Se trata de una imagen que hace referencia a los reinos vasallos del inmenso imperio asirio que gobernaba desde Armenia hasta Egipto. Pero ahora todos estos reinos vasallos estarán bajo el control de Israel. Serán sometidos como en la época del rey David. Ezequiel soñaba con una rápida restauración de la monarquía davídica, pero no fue así. Los años pasaron y sus expectativas se desvanecieron. Es en este contexto que comenzó a tomar forma cada vez más clara la esperanza de un Mesías que fuera descendiente de la familia de David, que llevaría a cumplimiento todas las promesas hechas por el Señor a su pueblo. Para nosotros los cristianos, el Mesías esperado por el pueblo de Israel es Jesús. Él es descendiente de la dinastía de David. Él es el retoño de un grande cedro que Dios ha plantado en la tierra. Este retoño llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros. A la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Con esta imagen se representan a todos los pueblos que anteriormente estaban bajo el poder del mal que los esclavizaba, pero ahora son acogidos en la comunidad cristiana. Por medio de este pasaje, el profeta Ezequiel nos invita a confiar siempre en Dios, especialmente cuando vemos un panorama incierto o cuando nuestras expectativas parecen vanas
y las esperanzas frustradas, porque Dios es quien eleva al árbol humilde y hace reverdecer al árbol seco. Estas palabras nos recuerdan también el canto de María. Él ha derribado los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Así obró el Señor con Cristo. Lo ha resucitado de entre los muertos, es decir, donde reinaba la muerte, Él ha hecho surgir la vida. Y si Dios ha realizado semejante prodigio, Él también es capaz de transformar toda derrota en victoria. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Nuestro único deseo es agradar a Dios. Cuando Pablo escribe este pasaje ya tenía una cierta edad y sus fuerzas comenzaban a disminuir. Él había entregado su vida a la predicación del Evangelio y a la preparación de la segunda venida del Mesías. Y por este motivo había soportado el sufrimiento y la persecución y sobre todo la incomprensión de muchos de sus hermanos en la fe. En estas circunstancias el apóstol reflexiona acerca de la muerte y la ve como el paso hacia una vida nueva. Unos versículos antes de nuestro texto, San Pablo había dicho: sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos una casa eterna en los cielos, no hecha por manos humanas, sino un edificio construido por Dios. Y en nuestro pasaje continúa con esta misma reflexión. Hermanos, tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, estaremos en el destierro, lejos del Señor. Porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y preferiríamos salir de este cuerpo para residir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradables. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal mientras estábamos en el cuerpo. Pablo compara su historia de vida como la de un exiliado. Para él, vivir en este mundo es como vivir en el extranjero, lejos de su tierra, con el pensamiento puesto en la patria que lo espera, una casa eterna en los cielos construida por el mismo Dios. Para poder estar siempre con Dios y con Cristo, el apóstol sabe que debe pasar por la muerte, pero es un pensamiento que no le asusta. Como dice en la carta a los Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por otra parte, Pablo piensa que su deseo de dejar este mundo podría ser interpretado como un escape a las dificultades, al sufrimiento y a su responsabilidad de asistir a las comunidades cristianas que nacieron de su predicación. Entonces concluye: el tiempo que el Señor me quiera dejar en este cuerpo, voy a dar lo mejor de mí mismo, porque mi único deseo es agradarle. Y finaliza su reflexión utilizando la imagen tradicional del juicio de Dios con respecto a la manera como hemos valorado y utilizado la vida en este mundo. Porque la vida futura no nace de la nada, sino que es la continuación de esta vida. Nadie será rechazado por el Señor, pero la capacidad de acoger su infinito amor será diferente para cada uno y dependerá de la forma como se apropió de la vida divina en este mundo. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. La parábola de la semilla que crece por sí misma y la parábola del grano de mostaza. San Marcos dedica gran parte del capítulo 4 de su Evangelio para narrar varias de las parábolas pronunciadas por Jesús. En ellas se refleja el ambiente rural y agrícola del pueblo de Israel por aquella época. El capítulo comienza con la parábola del sembrador, donde se presentan 4 clases de terrenos sobre los que cae la semilla, es decir, la palabra del Evangelio. El objetivo de esta parábola es mostrar la dificultad que encuentra la palabra para ser acogida en el corazón y para que ella produzca fruto. En la parábola del sembrador se mencionan 3 terrenos en los que la semilla va perdida, mientras que en el cuarto ella produce mucho fruto. Los terrenos no son las personas. No es que unas personas sean más receptivas a la palabra que otras, no. La parábola quiere dar un mensaje de ánimo a los misioneros para que ellos comprendan
que mucha parte de la semilla se perderá porque en el corazón del ser humano hay espinas, piedras y tierra árida donde la palabra no puede germinar. Por tanto, el misionero tendrá que tener mucha paciencia en su trabajo evangelizador. En este mismo contexto agrícola se ambienta nuestra primera parábola del Evangelio de hoy. Escuchemos cómo inicia. En aquel tiempo decía Jesús a la muchedumbre: el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla sobre un campo. Nuestro pasaje comienza haciendo una comparación del reino de Dios. Ninguno de los evangelios ofrece una definición exacta de lo que es el reino de Dios. Sin embargo, este tema constituye el centro de la predicación de Jesús. En palabras sencillas podemos definir el reino de Dios como el mundo nuevo, donde se pone fin a los instintos animales del ser humano, es decir, se pone fin al afán de poder, a la espiral de la violencia, etc. Y se proclama el amor universal entre todos los seres humanos. Jesús, durante su pasión, quiere hacer comprender la naturaleza de su reino al procurador romano Poncio Pilato. El reino de Dios no es de carácter político, no hace alianzas con reinos grandes y potentes, no se valora por territorios conquistados, no ocupa espacio geográfico ni se fundamenta en la fuerza y el dominio, porque no tiene soldados, ni esclavos, ni súbditos. El rey del reino de Dios es Jesús, que se ubica del lado de los últimos, de aquellos que no contaban nada en su cultura, porque su reino no es de este mundo. Jesús quiere que su reino se establezca en el mundo para acabar con el mal que habita dentro del corazón humano, porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que lo contamina. Jesús utiliza una serie de imágenes y parábolas para desvelar gradualmente los misterios del reino. El reino de Dios no es una realidad del más allá, sino que consiste en construir una sociedad alterna aquí y ahora, una sociedad realmente humana, donde se viva de acuerdo con las lógicas del amor. Es un cambio radical de la historia para dar comienzo a un mundo nuevo. En este sentido, el reino de Dios es muy distinto del paraíso. Al paraíso iremos todos los hijos de Dios después de la muerte, mientras que al reino de Dios entramos cuando cambiamos de mentalidad, es decir, cuando nos convertimos y acogemos como propios los valores del Evangelio. En nuestro pasaje, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que arroja la semilla sobre la tierra. El hombre que siembra es Jesús, que vino a sembrar en el mundo la lógica nueva, la del amor incondicional, el servicio gratuito al hermano necesitado. En nuestro pasaje, Jesús no compara el reino de Dios con un fruto ya maduro que desciende prodigiosamente del cielo, sino con una semilla. La semilla necesita de tiempo para que germine, crezca y dé fruto. Del mismo modo sucede con el Evangelio que Jesús vino a sembrar en el mundo. Entra poco a poco en la mente y en el corazón del ser humano, luego germina y produce una abundante cosecha. Por tanto, la parábola comunica un mensaje. Hay que esperar con mucha paciencia que el Evangelio produzca sus frutos. En nuestra práctica pastoral, el sacerdote, muchas veces después de una homilía que ha preparado muy bien durante la semana, no ve ningún resultado inmediato en las personas. Es que no puede ver nada. Cuando las personas salen del recinto sagrado, se detienen en el atrio de la iglesia, siguen razonando y hablando como antes de ingresar al templo, como si no hubieran escuchado la predicación. Hablan de telenovelas, de deporte, de música, de viajes, del último modelo de vehículo, etc. La pregunta es, ¿ha perdido el tiempo el sacerdote con la predicación? La respuesta es no. El Evangelio no germina allí en el atrio del templo, se debe esperar. De igual manera sucede con los catequistas. Ellos perciben que los niños, una vez que se acaba la catequesis, salen corriendo a jugar fútbol,
Incluso discuten más fuerte que antes de la catequesis. Hablan del último modelo de celular, de las redes sociales, etc. Hay que tener mucha calma, porque si se ha sembrado el Evangelio en el corazón de los jóvenes, hay que saber esperar con paciencia, porque los frutos se verán mucho más tarde. Sucede lo mismo con los padres de familia que han inculcado los valores del Evangelio en sus hijos. Ellos hacen lo mejor posible en el hogar, pero les parece que han perdido el tiempo, porque dicen, ya mis hijos no van a la iglesia, se comportan como cualquiera que no ha recibido ninguna formación. ¿Ha sido un trabajo inútil? No, porque es un error pretender ver inmediatamente el resultado. Hay tiempos distintos en cada persona para que el Evangelio dé fruto. Si Jesús hubiera pretendido ver rápido los resultados de sus enseñanzas en sus discípulos, se habría desanimado y desilusionado, pero mantuvo la confianza de que ellos algún día también serían capaces de entregar la vida como Él lo iba a hacer. Como la semilla, también el mensaje del Evangelio requiere tiempo para ser asimilado y para dar fruto. Los sembradores de la palabra del Evangelio tienen que tener paciencia y cultivar la esperanza y la certeza de la vitalidad que existe en la semilla del Evangelio. Cuando se anuncia el Evangelio auténtico con la palabra y con el testimonio de vida, hay que confiar en él, porque no es una palabra humana, tiene en sí misma una fuerza divina irresistible, y quien escucha esta palabra no se puede liberar de ella. Pueden pasar varios años, pero algún día la semilla germina, crece y da fruto. Este es un mensaje de gozo y de esperanza, que ya estaba presente en el libro del profeta Isaías y que con seguridad Jesús conocía de memoria, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Sembrar es hacer un acto de fe en la fuerza divina presente en la semilla del Evangelio, pero también es un acto de confianza en el terreno. La tierra de Israel es rocosa, está llena de piedras. Los rabinos decían que cuando Dios creó el mundo tenía 4 costales llenos de piedras. Utilizó 3 para la tierra de Israel y el cuarto lo dispersó por el mundo. Cada metro de tierra se arregla quitando las piedras que se utilizan para hacer paredes y así proteger los cultivos de los animales salvajes. Pero en el terreno no hay solo piedra, hay espinas, mala hierba, lluvia escasa. Por tanto, los agricultores siembran con fe y con esperanza. Los campesinos confían en la fuerza de la semilla que tiene vida en sí misma y que puede resistir a las dificultades del terreno y que al final producirá fruto. Sembrar el Evangelio es un acto de fe en la bondad del terreno, porque en cada persona está presente una tierra bella, receptiva del Evangelio, porque el ser humano ha sido creado con la capacidad para acoger esta palabra de vida, y ahí radica la confianza del predicador. En la parábola no se utiliza el verbo sembrar, speiren, sino que el texto griego dice valeton sporon, es decir, el campesino arroja la semilla a donde caiga. La semilla del Evangelio no se siembra, sino que se esparce, es decir, donde cayó, cayó. No es una siembra cuidadosa, sino que se lanza la semilla para todos. El Evangelio es para toda la humanidad, no para un grupo. Es para todos los pueblos, independientemente de su cultura, raza, lengua, etc. Ahora, muchas veces cuando se siembra el Evangelio, no se encuentra un terreno bien preparado. Pueden haber muchos obstáculos que se oponen a la recepción del mensaje de Jesús. Hay factores externos como la mentalidad hedonista, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, etc. Pero también hay factores internos como los vicios, el orgullo, la codicia, etc. Pero nunca nos podremos desanimar.
sino que hay que ser constantes en la siembra. El campesino sabe que cuando arroja la semilla en el campo, parte de ella se pierde, por eso debe esparcir una cantidad mayor. Somos nosotros los discípulos que lanzamos la semilla del Evangelio sobre toda clase de terreno para dar continuidad a la misión de Jesús. Una vez que nosotros lanzamos la semilla, hemos terminado el trabajo. Ahora será la semilla la que hace su propio trabajo. Ella tendrá que entenderse con el terreno. No tenemos que decirle a la semilla qué debe hacer. En nuestra parábola Jesús nos invita a contemplar lo que sucede debajo de la tierra, es decir, en el corazón de las personas donde hemos lanzado la semilla del Evangelio. Escuchemos. De noche el agricultor se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. Una vez hecha la predicación o la catequesis, se termina el trabajo del evangelizador, se ha arrojado la semilla. Si esta palabra permanece en los oídos, no da fruto, debe descender al corazón, porque es allí donde se toman las decisiones, es allí donde se acoge la palabra para que produzca fruto. En el recorrido de la palabra de los oídos al corazón, el evangelizador no tiene nada que ver ni nada que hacer, debe estar totalmente tranquilo. Así como dice Jesús en la parábola, el sembrador puede estar dormido o despierto, ya no tiene nada que ver con la semilla. Es ella la que se entiende con el terreno que encuentra. El sembrador puede dormir tranquilo y no puede saber qué está pasando en el corazón de las personas que han escuchado el Evangelio. Jesús describe lentamente lo que acontece con la semilla debajo de la tierra. Una vez que la semilla cae sobre el terreno y queda tapada, ya no se ve nada. Solo queda esperar y tener fe en su proceso. Pasan los días, las noches, llegan las estaciones. Cuando es invierno se podría incluso llegar a pensar que la planta ha muerto, pero cuando llega la primavera se ve cómo brotan las flores, las espigas y luego el fruto. El Evangelio es una palabra que tiene poder para cambiar el corazón y para crear un mundo nuevo. Escuchemos cómo concluye la parábola. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Jesús dice que se debe cosechar cuando el fruto está maduro, no antes. En otras palabras, el campesino no puede acelerar el proceso de maduración de ninguna manera, de lo contrario el fruto pierde su sabor. Vivimos en un mundo acelerado, donde queremos ver resultados inmediatamente, donde se cree solo en aquello que es verificable. Tal vez esta velocidad es comprensible en quien gestiona una empresa de producción. Quiere ver resultados inmediatos. Aquí estamos en otro campo, en la dinámica del amor. El amor tiene su propio ritmo y su propio tiempo y es totalmente libre. Una relación comienza con el encuentro, luego con el cortejo y se profundiza en el conocimiento. Finalmente, con calma, llega el periodo de las decisiones ponderadas y libres. Cuando se acoge la palabra en el corazón, es el mismo Cristo quien hace la propuesta de vida para que la persona con sabiduría una su vida a su palabra. Es una decisión que hay que dejar madurar. El misionero sabe comprender y esperar el ritmo de cada persona, su adhesión libre al Evangelio y tener la certeza que en algún momento dará un buen fruto. En este sentido, San Pablo muestra su paciencia. Como buen misionero decía a los corintios: yo planté, Apolo regó, pero es Dios el que da el crecimiento. No se puede dar una adhesión inmediata a Cristo como resultado de un entusiasmo efímero, porque se apaga rápido, como dice el profeta Oseas a los israelitas. El amor que ustedes manifiestan a Dios es como una nube mañanera, como el rocío que con los primeros rayos del sol desaparece. Escuchemos ahora la segunda parábola. Dijo también Jesús: ¿con qué compararemos el reino de Dios?
¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas les explicaba la palabra conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. La llegada del reino de Dios era muy esperada por los israelitas del tiempo de Jesús, y ellos lo imaginaban de manera majestuosa, como lo habían presentado los profetas. Ezequiel utilizó la imagen del cedro del Líbano, con la que era comparado el poderoso imperio de Asiria. He aquí, Asiria era un cedro en el Líbano de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. Y en la primera lectura de este domingo, Ezequiel afirma: de sus ramas más altas el Señor arrancará una tierna y la plantará en la cima de un monte elevado. La plantará en el monte encumbrado de Israel, es decir, en Jerusalén, y allí echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. En tiempos del profeta Ezequiel, Israel era un pueblo insignificante frente a las grandes potencias extranjeras, no contaba nada. Y Ezequiel dice que Israel llegará a ser tan grande y potente como el cedro del Líbano, de tal manera que todos los demás pueblos representados en las aves que van a buscar protección bajo este cedro, llegarán a buscar ayuda y protección en Israel. Era un sueño que se cultivaba en Israel y que estaba presente entre los discípulos de Jesús. Ellos esperaban que Jesús estableciera esta clase de reino. Ciertamente en Jesús se ha cumplido esta profecía de Ezequiel, pero no como los israelitas la imaginaban, porque la grandeza según los seres humanos es muy distinta a la de Dios. Lo que es grande y majestuoso para los seres humanos es apariencia y vacío para Dios. Dios no tiene en cuenta la majestuosidad del cedro del Líbano, sino la sencillez de una pequeña semilla de mostaza. En un reino donde los dominadores de este mundo se imponen, oprimen, humillan, y ante ellos se deben postrar los humildes, está presente Satanás, aunque los seres humanos aprecien esta grandeza. Así no es el reino de Dios, donde hay personas bien formadas, intelectuales, pero que son sencillas, humildes, que sirven al necesitado. Ahí está presente el reinado de Dios. Jesús dice que aunque la semilla de mostaza sea la más pequeña de todas las semillas, en ella hay una enorme fuerza de vida, porque una vez que nace y crece se convierte en un árbol de hasta 2 metros. Una vez que florece, ella echa unas pequeñas semillas de las que se obtiene la salsa picante que nosotros conocemos. La planta de mostaza crece en medio de las hortalizas, no exhibe su apariencia, no llama la atención de quienes pasan por el camino. Nadie se detiene a contemplar la planta de mostaza. Jesús quiere decir que la grandeza del reino de Dios no es como el suceso de las estrellas de este mundo, como los famosos actores, cantantes, ricos, jugadores de fútbol, políticos, etc. No. La verdadera grandeza es otra y no está fuera de la persona, está en su corazón. Es la capacidad de amar, y esta capacidad de amar se desarrolla dentro del corazón cuando se acoge la semilla del Evangelio. Es en aquel momento que inicia a crecer el reino de Dios. Es suficiente con una palabra del Evangelio para que la persona comience a ver a los hermanos con otros ojos, no con los ojos del orgullo, de la prepotencia, sino con los ojos del amor.
Se trata de un evento inesperado, de una transformación interior que crece todos los días hasta convertirse en un árbol frondoso. Con esta parábola, Jesús no pretendió hacer una profecía sobre el futuro grandioso de la iglesia, no. No auguró a la iglesia llegar a ser una sociedad fuerte, capaz de hacerse respetar por todos los reinos y los imperios de este mundo, no. Esta no es su naturaleza. A unos fariseos que preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. En el Evangelio de Mateo, Jesús utiliza también la imagen de la semilla de mostaza para ver los efectos extraordinarios y sorprendentes de la fe. Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. La fe, aunque sea pequeña como el grano de mostaza, produce un efecto extraordinario, derriba todas las montañas que nos dividen, tumba todos los muros de odio que nos separan diariamente. Nuestra parábola afirma que el arbusto de la mostaza crece de tal modo que es capaz de acoger las aves del cielo. Esta es una imagen que indica que también los pueblos extranjeros pueden acoger el reino de Dios. No hay rechazo de nadie, nadie queda excluido. Todos pueden encontrar en la comunidad cristiana la acogida y el amor que es fruto del Evangelio. Un ejemplo de acogida del Evangelio en su pequeñez es Zaqueo, que era una persona admirada y a lo mejor envidiada por su riqueza material, respetada por su poder y su prestigio social. Pero cuando encuentra a Jesús, acoge la semilla y permite que ella germine y crezca. Ahora crece la semilla del amor por los pobres, a quienes destina la mitad de sus bienes. Y luego crece también el amor por la justicia, porque ha restituido el cuádruplo de lo que había robado. Y se quedó sin nada. En Jericó, Zaqueo era un hombre de prestigio. Ahora es uno como tantos que trabaja por su propio sustento. En él comenzó otra grandeza, la verdadera, es decir, la capacidad de amar. Nuestro pasaje termina con un comentario del evangelista. En privado Jesús explicó todo a sus discípulos. Es necesaria la reflexión, el silencio y la oración. Hay que dedicar tiempo al diálogo con Cristo. Hay que crear un clima espiritual adecuado si se quiere recibir del Espíritu la luz necesaria para asimilar y traducir en opciones de vida el mensaje contenido en estas parábolas. Les deseo un feliz domingo.